Ciertas células del corazón están altamente especializadas en la producción y la transmisión de estímulos eléctricos, formando un sistema con una autonomía que no tienen otros órganos. Este sistema está constituido por unos centros de excitación donde se generan los impulsos eléctricos y por unas ramas que los distribuyen por el corazón para que se contraiga. El proceso se inicia en un centro situado en el exterior de la aurícula derecha. Desde aquí, el estímulo se propaga por las aurículas y llega a un segundo centro situado en el interior de la aurícula derecha, desde donde el estímulo se propaga de nuevo a todo el miocardio de los ventrículos. Esta actividad eléctrica del corazón se estudia mediante la colocación de una serie de electrodos en la piel del tórax y de las extremidades que recogen y traducen los estímulos eléctricos en una serie de ondas. Así se obtiene lo que conocemos como electrocardiograma. Aunque, como hemos visto, el corazón se contrae de forma automática, también recibe estímulos del sistema nervioso central que lo aceleran o ralentizan según las necesidades del organismo. La respiración es el proceso mediante el cual el organismo capta oxígeno del aire y libera dióxido de carbono. En ella se pueden distinguir tres fases. La primera fase es la de la ventilación pulmonar. Consiste en hacer entrar el aire atmosférico rico en oxígeno hasta los alveolos pulmonares. La segunda fase se denomina de intercambio gaseoso, en el que el oxígeno se difunde desde el alveolo pulmonar hasta el capilar sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario. Y en la tercera fase, denominada de transporte sanguíneo, el oxígeno es transportado por los hematíes de la sangre a todas las células del cuerpo. La ventilación se produce con una frecuencia de unas 15 veces por minuto. Sin embargo, en ciertas situaciones, como el ejercicio físico o el reposo, esta frecuencia se acelera o ralentiza. Este proceso consta de dos fases: la inspiración y la expiración. La inspiración consiste en la entrada de aire oxigenado a los pulmones. Su mecánica se debe principalmente a la acción del músculo diafragma, que al contraerse desciende y amplía el tamaño de la caja torácica, lo que favorece la expansión de los pulmones y provoca de esta forma la entrada de aire en su interior. La expiración o expulsión del aire de los pulmones a la atmósfera es un proceso fundamentalmente pasivo en el que se relajan los músculos, de forma que disminuye el tamaño del tórax y los pulmones recuperan su tamaño, provocando la expulsión del aire que se encontraba en su interior. El espirómetro es un aparato que permite medir los volúmenes y las capacidades pulmonares. El sujeto respira a través de la cavidad bucal. Cada movimiento respiratorio se registra en una gráfica denominada espirograma. En ella se pueden identificar los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares de un individuo. El cuerpo humano es como un gigantesco edificio compuesto por millones de células que necesitan recibir alimentos y eliminar residuos. El sistema circulatorio está formado por la compleja red de caminos que utiliza la sangre para transportar los diferentes productos y por el corazón, la bomba encargada de impulsarla. En el sistema circulatorio se pueden distinguir dos rutas o circulaciones. La circulación menor o pulmonar, en color azul, encargada específicamente de oxigenar la sangre, y la circulación mayor, en rojo, encargada de distribuir la sangre a las células del organismo. El corazón representa el punto de encuentro de las dos circulaciones. Los canales que a él llegan se denominan venas, mientras que los que de él salen se llaman arterias. La circulación menor se inicia con la llegada de la sangre no oxigenada a la aurícula derecha del corazón a través de las venas. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria pulmonar para distribuirse por los pulmones. En los pulmones, la sangre se desprende del dióxido de carbono a la vez que toma oxígeno. Una vez oxigenada, la sangre retorna al corazón por las venas pulmonares. La circulación mayor se inicia con la llegada de la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. De ahí pasa al ventrículo izquierdo y de este, por la arteria aorta, se distribuye por todo el organismo.
Una vez distribuida a todas las células del organismo, la sangre retorna a la aurícula derecha por las venas. La circulación fetal es diferente a la adulta, porque hasta el nacimiento, la función de los pulmones es sustituida por la placenta. Por lo tanto, la circulación pulmonar no es útil en el feto. La sangre evita su paso por los pulmones de dos formas. Por una parte, cuando llega a la aurícula derecha, pasa por una comunicación hacia la aurícula izquierda. Por otra parte, la escasa cantidad de sangre que haya pasado al ventrículo y sale por la arteria pulmonar tampoco llega a los pulmones porque en el feto comunica con la arteria aorta. Estas comunicaciones se cierran en el momento que respiramos al nacer, cuando aparece la circulación menor. La capacidad de adquirir, retener y evocar todo tipo de información sobre nosotros mismos y el entorno que nos rodea se encuentra localizada en el cerebro. Allí es donde tiene lugar el reconocimiento de objetos, la comprensión y producción del lenguaje, así como otras muchas funciones intelectuales. Estos procesos requieren la incorporación rápida de información para ser inmediatamente utilizada, como por ejemplo sucede a lo largo de varias jugadas de un determinado movimiento en una partida de ajedrez o al contar los puntos en una partida de dominó. La coordinación de los movimientos requerida para andar en bicicleta o conducir un automóvil se automatiza en nuestro cerebro. Con la práctica, ya no debemos esforzarnos en girar el volante al mismo tiempo que las piernas pisan el acelerador o el embrague para cambiar la marcha. Todo ello ocurre en zonas especializadas que, según el tipo de información, intervienen en mayor o menor grado. Estas zonas son esencialmente la corteza cerebral, que es donde llega la información del exterior a través de los sistemas perceptivos visuales, auditivos, táctiles, olfatorios y gustativos. El hipocampo, que es especialmente importante en aquellos procesos que requieren la utilización de información adquirida recientemente. Y por último, la amígdala, que es una estructura clave para el reconocimiento de estímulos de alarma que pueden poner en peligro nuestro organismo. La corteza, el hipocampo y la amígdala, al igual que las restantes estructuras contenidas en nuestro cerebro, están constituidos por multitud de células nerviosas llamadas neuronas, las cuales están conectadas a modo de redes que permiten el proceso de recordar y memorizar. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se forman estas redes. En edades tempranas, el organismo es expuesto progresivamente a gran cantidad de nuevos estímulos. Con el proceso de observar la fruta, por ejemplo, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su forma esférica y su color anaranjado. Cuando se toca la fruta, se activan un conjunto de neuronas que permiten reconocer su tacto rugoso. Las neuronas que procesan la información visual y táctil forman en su conjunto una red en donde el conocimiento de la naranja permanece en estado latente. Posteriormente, el simple hecho de ver la naranja, por las conexiones previas establecidas, podrá evocar también su tacto. Las neuronas, al igual que otras células de nuestro organismo, también se deterioran con la edad. El desuso de las redes neurales puede generar su desactivación y por tanto la pérdida de información y de memoria. Uno de los problemas de memoria más comúnmente asociados al envejecimiento es la desorientación espacial. Prueba de ello está en las dificultades que tienen muchas personas para orientarse en una ciudad o incluso en un supermercado para recordar dónde se encuentran los artículos que desea. Estos problemas pueden ser estudiados por los científicos con animales de laboratorio. En este caso, los animales deben aprender a localizar una plataforma sumergida en un tanque con agua
orientándose mediante murales o estanterías colgados en las paredes del laboratorio, mediante la situación de la ventana o la de la puerta. En esta tarea, los animales de más edad tardan mucho más tiempo que los animales jóvenes y recorren distancias muy superiores hasta localizar la plataforma. La progresiva inactivación de las conexiones celulares y por tanto la pérdida de memoria puede combatirse. En estudios realizados con hombres y mujeres de la tercera edad, se ha demostrado que mediante programas de entrenamiento basados en ejercicios sencillos, es posible enlentecer los procesos degenerativos y la pérdida de habilidades cognitivas. La práctica de ejercicio físico ayuda a mantener en buen estado nuestro corazón y todo el sistema circulatorio, previniendo así accidentes vasculares. El ejercicio intelectual ayuda a mantener el buen funcionamiento de nuestras arterias de la información, las neuronas y sus redes de conexión. En el cuerpo humano existen aproximadamente 200 huesos que forman el esqueleto. En el siglo XVI, un célebre anatomista llamado Vesalio comparó el cuerpo humano a una fábrica, en la cual el esqueleto representaba el entramado de columnas y vigas que soportaban y daban la forma a la estructura del edificio. Los huesos, además, tienen otras muchas funciones: proteger órganos vitales como el cerebro y los órganos de los sentidos, los pulmones y el corazón, el útero y los ovarios. También son el reservorio de sales de calcio y fósforo y contienen las células precursoras de los glóbulos rojos de la sangre. Según sus dimensiones, los huesos se clasifican en largos, cortos y planos. En un hueso largo se distinguen dos extremos unidos por un cuerpo. El cuerpo está formado por un hueso muy compacto que tiene una cavidad donde se aloja la médula ósea productora de los glóbulos rojos. En los extremos de los huesos se encuentran unas superficies muy pulidas, recubiertas por cartílago, de color blanco, que sirven para articularse con los huesos vecinos. En el interior de los extremos de los huesos no existe la cavidad medular, sino una abigarrada red de láminas óseas superpuestas y entremezcladas que tienen el aspecto de una esponja. En el siglo XX, un ingeniero suizo llamado Kuhlmann, en una visita a un profesor de anatomía y amigo personal, comprobó que en el extremo superior del fémur, estas laminillas estaban dispuestas siguiendo las mismas trayectorias que las láminas de la grúa que él había diseñado para levantar grandes pesos. Así dedujo que esta disposición obedecía a la organización interna del hueso para resistir con la máxima eficacia las fuerzas físicas a las que está sometido. En el interior de ciertos huesos de la cabeza, en lugar de tejido esponjoso o médula ósea, se encuentran cavidades de aire que comunican con la nariz y forman los senos paranasales, donde se puede percibir la vibración de la voz. Durante el crecimiento, la parte central y los extremos de los huesos largos están unidos por cartílagos, de forma que cuando se observa la radiografía de un niño en crecimiento, esta zona aparece como una franja negra, que no debe ser confundida con una fractura, sino con el lugar ocupado por el cartílago de crecimiento. A partir de la pubertad, los huesos se sueldan por efecto de las hormonas sexuales y cesa el crecimiento. Los huesos no son estructuras inertes, sino que tienen nervios y arterias, por lo que producen dolor y sangre cuando se les lesiona. El descubrimiento del microscopio en el siglo XVII y del microscopio electrónico en el siglo XX nos ha permitido reconocer la totalidad del cuerpo humano hasta en sus más finos detalles y elementos. En el siglo XIX quedó establecido que la célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células poseen la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y a la vez desempeñar funciones vitales como la respiración, la deglución, la digestión
y la adaptación al entorno que las rodea. Además de agua y sales minerales, las células están constituidas por 4 clases de sustancias químicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las células están formadas por un núcleo que posee una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma que le rodea. El núcleo es el componente esencial de todas las células. Las pocas células que carecen de él, como los hematíes, son incapaces de dividirse. Todos los núcleos contienen en el material genético el ácido desoxirribonucleico, ADN, que determina las características específicas, morfológicas y funcionales de cada tipo celular. El citoplasma, gracias a los diferentes orgánulos que contiene, ejecuta las órdenes dictadas por el núcleo. Los grupos de células que realizan la misma actividad se denominan tejidos. El tejido epitelial es el que recubre externa e internamente al organismo. El tejido conectivo soporta y protege el cuerpo humano. El tejido muscular permite el movimiento. El tejido nervioso produce y conduce los impulsos eléctricos. Los grupos de tejidos que trabajan en íntima asociación para realizar funciones especiales se denominan órganos. Los grupos de órganos que trabajan juntos para realizar una función común se denominan sistemas. El nivel más alto en la escala jerárquica, el cuerpo humano, está integrado por todos los sistemas corporales. Los músculos son los órganos que nos permiten realizar cualquier movimiento, desde correr o caminar, hasta abrir o cerrar una puerta, levantar pesos, escribir o hablar. Todos estos y otros movimientos son posibles gracias a que los músculos pueden contraerse y relajarse según los estímulos nerviosos que reciban. El número de músculos del cuerpo humano es de aproximadamente 500 y representan cerca del 30% del peso corporal. Los músculos se pueden dividir en voluntarios e involuntarios. Son voluntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso somático o central. Son involuntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso autónomo, como sucede en la contracción de estómago y de los intestinos durante la digestión. Esta diferencia funcional se manifiesta también desde el punto de vista histológico, de forma que cuando observamos el músculo por el microscopio, los músculos voluntarios aparecen como tejidos estriados, mientras que los involuntarios aparecen como tejidos lisos. Un tercer tipo de tejido muscular es el músculo cardíaco. Los músculos están constituidos por multitud de células alargadas que se denominan fibras. Estas fibras están empaquetadas por una envoltura que se prolonga en sus extremos por unas estructuras de color blanco muy resistentes, denominadas tendones y que se unen a los huesos. Al extremo del músculo que se une al hueso fijo se le llama origen, mientras que al extremo que se une al hueso móvil se le llama inserción. Los músculos no trabajan de forma aislada, sino que lo hacen de forma coordinada con otros músculos, como si fuese una cadena de montaje, para conseguir movimientos y acciones complejas, como es el simple hecho de escribir. En esta acción, el músculo pectoral flexiona el brazo. El codo se flexiona por la acción del bíceps, mientras que la muñeca se flexiona, gira y se inclina por la acción combinada de distintos músculos del antebrazo. Los músculos del pulgar y de los otros dedos se contraen para facilitar la sujeción del bolígrafo y la escritura. El oído nos permite captar una gran diversidad de sonidos. La audición
No solo es importante para captar sonidos, sino también para poder comunicarnos. Las orejas, o pabellones auriculares, tienen una serie de pliegues que favorecen la captación de las ondas sonoras. En el hombre, la oreja está fija y tan solo permite ciertos movimientos, pero en muchos animales, su gran movilidad les permite orientarla hacia la fuente sonora. El sonido captado por la oreja entra por el conducto auditivo externo, donde existen una serie de pelos y una cera de olor disuasivo para impedir la entrada a su interior de pequeños insectos. Al llegar al final del conducto auditivo externo, el sonido produce la vibración del tímpano. La vibración del tímpano moviliza la cadena de huesecillos de la caja timpánica, que se hunde por su último eslabón, el estribo, en el caracol del oído interno, de forma que moviliza todos los líquidos que se encuentran en su interior. Estos líquidos estimulan las células auditivas, que envían la información que reciben a las áreas auditivas del cerebro. Las ondas sonoras de diferentes tonos estimulan células auditivas de diferentes regiones del caracol. De esta forma, los sonidos agudos estimulan las células próximas a la entrada del caracol, mientras que los sonidos graves estimulan las células auditivas situadas en su vértice. Por este mecanismo, el cerebro diferencia las distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto al caracol se encuentra el órgano del equilibrio, que está formado por un vestíbulo y 3 anillos semicirculares colocados en las 3 direcciones del espacio. En su interior se encuentran las células receptoras del equilibrio, que están rodeadas por un líquido, al igual que en el caracol. Cuando realizamos cualquier movimiento del cuerpo o de la cabeza, las células de los conductos se estimulan por el movimiento del líquido que contienen y envían la señal al sistema nervioso para informarle de la exacta posición en que nos encontramos. Los ojos, al igual que una cámara de vídeo, nos permiten ver el entorno que nos rodea. Las imágenes que en una cámara de vídeo quedan registradas en una cinta, en las personas son almacenadas y procesadas en el cerebro, pudiéndose integrar con el resto de sentidos. Antes de llegar a la retina, los estímulos luminosos deben pasar a través de una serie de estructuras y medios transparentes. La primera capa transparente es la córnea, que cierra la cámara anterior del ojo. El iris actúa como el diafragma de una máquina fotográfica que regula la cantidad de luz que pasa por la pupila. El iris puede tener colores muy diversos. El cristalino es una lente convergente constituida por láminas, unida por ligamentos a la segunda capa del ojo o coroides. Por la acción de los músculos, el cristalino puede acomodar su forma para permitir el enfoque de una imagen invertida sobre la retina. Las variaciones del tamaño del cristalino y del diámetro pupilar es lo que nos permite enfocar objetos a distintas distancias del campo visual. Las personas que sufren miopía tienen problemas para ver de lejos porque la imagen de los objetos se forma antes de la retina. Por eso, deben acercarse más al objeto para hacer coincidir la imagen sobre la retina. En la hipermetropía sucede lo contrario. Las personas ven bien de lejos, pero mal de cerca, porque la imagen se forma por detrás de la retina y por eso deben alejarse del objeto.
Estos defectos pueden corregirse mediante lentes artificiales, gafas o lentillas, que se colocan por delante de la lente biológica, el cristalino, y permiten corregir de esta forma los defectos de enfoque de la imagen. La retina está formada por 10 capas de células nerviosas, de las que solo una se estimula por los rayos luminosos. Las células llamadas conos se estimulan preferentemente durante el día y ello permite observar el color de las imágenes. Por la noche se estimulan preferentemente los bastones y por ello vemos los objetos en blanco y negro. No todos los animales poseen conos y bastones. Por ejemplo, los toros y los perros ven los objetos en blanco y negro y distinguen los objetos por las tonalidades de grises. La estimulación de los conos y bastones se traduce en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos hacia las áreas visuales del cerebro, donde se percibe la imagen en su posición original. En el interior de la cavidad pélvica se pueden distinguir los ovarios, el útero y las trompas de falopio. Los ovarios, de color blanco y del tamaño de una almendra, están situados por detrás del útero y muy próximos a los extremos de las trompas de falopio. Cada 28 días se produce en el ovario la ovulación, que consiste en la expulsión de un ovocito hacia la cavidad abdominal. Este ovocito debe ser recogido por las trompas de falopio, donde pueden llegar los espermatozoides para llevar a cabo la fecundación. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el tracto genital femenino, solo de 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación. De todos los espermatozoides, solo uno penetrará en el interior del ovocito, mientras que el resto lo ayudarán a atravesar la barrera que a modo de corona envuelve al ovocito. Al producirse la fusión del ovocito y del espermatozoide, se forma una célula que conocemos como huevo o cigoto. En el recorrido por la trompa de falopio hacia el útero, el cigoto va multiplicando el número de sus células hasta que alcanza la forma de una mora. Cuando penetra en el útero, comienza a formarse una cavidad en su interior. El cigoto acabará implantándose donde se encuentra la masa celular. De las células más externas se desarrollará la placenta y de las células más internas el futuro embrión. Hasta los 2 primeros meses de vida intrauterina se produce la diferenciación de todos los órganos del cuerpo humano. Es lo que conocemos como período embrionario. A partir de este momento se inicia el período fetal, que acaba en el momento del parto. La piel es un manto que nos envuelve y separa del ambiente externo. En las personas adultas tiene una extensión superior a los 2 metros cuadrados, con un peso de entre 5 y 7 kilos. En ocasiones se utiliza la palabra griega dermis para designar a la totalidad de la piel. Sin embargo, en medicina se divide a la piel en una capa superficial o epidermis y en una capa profunda o dermis. Cuando observamos la superficie de la palma de las manos o de la planta de los pies, vemos que en ella existen dibujos formados por unas finas crestas de la epidermis que se denominan dermatoglifos, del griego derma, que significa piel, y glifo, que significa dibujo. No hay 2 personas con los mismos dibujos. Incluso entre gemelos idénticos podemos encontrar pequeñas diferencias. Por esta razón, y desde muy antiguo, las figuras dermopapilares de los dedos, las conocidas huellas dactilares, han sido utilizadas por la policía para la identificación de los individuos. La epidermis es impermeable al agua, pero no a algunas sustancias químicas que la pueden atravesar para posteriormente ser absorbidas por el organismo. La piel constituye la primera barrera inmunológica, no solo a los virus y bacterias, sino también a las toxinas o determinados venenos de animales y plantas, gracias a ciertas células que en ellas se encuentran. La piel también nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas, gracias a la producción de un pigmento de color oscuro que se llama melanina.
La piel no solo nos protege del medio ambiental, sino que además nos relaciona con él gracias a diversos tipos de receptores localizados por toda su superficie, que son capaces de percibir sensaciones de tacto, frío, calor, vibración, presión y dolor. Todos estos estímulos ambientales son captados por los receptores cutáneos, los cuales transmiten impulsos nerviosos que llegan al cerebro y nos informan del estado del ambiente que nos rodea. Esta información nos es muy útil a la hora de tomar decisiones, tales como apartarnos del fuego o de un clavo. La piel también juega un papel importante en el control de la temperatura corporal. Por ejemplo, tras un ejercicio intenso, el sudor refrigera la superficie de la piel, de forma que el calor pasa de las regiones más internas del cuerpo al exterior. Las mismas órdenes nerviosas que activan las glándulas sudoríparas de la piel favorecen un aumento del flujo sanguíneo que se refleja por su enrojecimiento y que favorece la pérdida de calor desde la sangre a la atmósfera. La piel también posee mecanismos que evitan la pérdida de calor al disminuir la circulación cutánea en situaciones de frío, volviéndose más pálida. Otros mecanismos para evitar la pérdida del calor corporal son secundarios en el hombre, pero muy importantes en otros mamíferos que viven en zonas polares. Una gruesa capa de grasa y pelo abundante son imprescindibles en estos animales para soportar las bajas temperaturas externas. La sangre está continuamente circulando por nuestro organismo para llevar el oxígeno y los nutrientes a los millones de células que lo componen, y de la misma forma, la sangre retira de las células los productos de desecho que producen. La sangre se mueve impulsada por el corazón a través de una extensa red de vasos sanguíneos que recorren todo el cuerpo. Las venas en color azul son los vasos que devuelven la sangre circulante al corazón. Algunas venas se encuentran situadas justo por debajo de la piel, lo que permite obtener de ellas muestras de sangre con gran facilidad. La sangre es una suspensión de células en un líquido llamado plasma. Las células sanguíneas de color rojo aparecen depositadas en la parte inferior del tubo y flotando sobre ellas aparece el plasma de color amarillento. Esta facilidad para separar los componentes de la sangre se utiliza en la práctica médica para el estudio del hematocrito, que indica la proporción de células sanguíneas que hay en un determinado volumen de sangre. Este valor oscila entre el 40 y el 45% y es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades como las anemias. Si bien la sangre tiene un color rojo porque los glóbulos rojos o hematíes son sus células mayoritarias, también tiene otras células, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos permiten el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, mientras que los glóbulos blancos o leucocitos en color azul constituyen el sistema defensivo o inmunitario del cuerpo. Existen diferentes clases de leucocitos: los neutrófilos, que nos protegen frente a las bacterias y virus; los basófilos, que nos protegen de las sustancias tóxicas; los eosinófilos, que nos protegen de los parásitos; los linfocitos, que nos protegen de las bacterias y las células cancerosas; los monocitos, que actúan en la respuesta inmune inmediata; y las plaquetas, que intervienen en la coagulación sanguínea. No todas las personas pueden recibir sangre de cualquier otra persona. Es necesario conocer antes el grupo sanguíneo del receptor y del donante para determinar así su compatibilidad. Para conocer el grupo sanguíneo de una persona, basta con poner en contacto una pequeña gota de sangre con una serie de sueros especiales. Hay diversos grupos sanguíneos, aunque el más conocido es el AB0, al que se le debe añadir otro grupo, RH positivo o RH negativo. Mirando la aglutinación o no de la sangre con los sueros especiales, se puede identificar con facilidad el grupo sanguíneo y el RH.
En este caso, se trata de un individuo del grupo AB y de RH negativo.